Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Qué bueno es que estén ustedes conectados hoy una vez más con nosotros. Hoy estamos realmente bastante felices de poder tener esta oportunidad de entrevistar al doctor Armando Alducin. Hace unos días ustedes han visto en la página que hemos venido anunciando esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy. Como ustedes saben, la página siempre ha estado bastante enfocada con relación a exponer la teología del apóstol Pablo, a evangelizar a la nación de Israel, pero también a hacer resistencia a los movimientos judaizantes que tanto daño le están haciendo al pueblo de Cristo. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Vamos a estar haciendo varias preguntas al doctor Armando Alducin y de verdad es para nosotros motivo de mucha alegría tenerlo hoy aquí con nosotros. Y bueno, Pastor Armando Alducin, bienvenido a Teología Paulina y es para nosotros un placer que haya aceptado esta invitación del día de hoy. Al contrario, José Carlos, aquí me encuentro en la ciudad de Dallas, Texas, 10 grados bajo cero y rodeados de nieve. Ya tenemos 2 días que no podemos ni salir de la casa. Así que estamos aquí calientitos y también ya calentando el cerebro para poder contestar las preguntas que tú puedas amablemente hacerme. Con mucho gusto, Carlos. Para mí es un privilegio estar contigo. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos un clima totalmente diferente. Ahorita en Costa Rica estamos más o menos a unos cálidos 25 grados centígrados. Para nosotros en Costa Rica sería inimaginable 10 grados bajo cero. Ninguna parte de Costa Rica hace tanto frío. Pero bueno, Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que esperamos aprovechar muchísimo el tiempo entrevistándole y de verdad que bienvenido a Teología Paulina. Bueno, queremos honrar el tiempo de la entrevista, así que vamos a entrar al grano, como dicen, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar con una pregunta pero muy importante al pastor Armando Alducin. Es importante que nosotros aclaremos, pastor Alducin, la diferencia entre lo que es un judío mesiánico, entre lo que es un judío prosélito. Porque cuando nosotros hacemos publicaciones donde resistimos a las sectas judaizantes, muchas veces hay personas que creen que es que odiamos al pueblo judío o algo por el estilo, o que nos oponemos al pueblo judío, o inclusive nos llegan a vincular equivocadamente con la doctrina del reemplazo. Entonces, sería muy bueno, Pastor Armando, si usted nos puede aclarar qué es un judío prosélito, quién es un judío mesiánico, quién es un judaizante, para que podamos empezar en materia. Muy buenas preguntas, José Carlos. Sí, efectivamente hay una grande controversia, mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Desgraciadamente, como dijo Jesucristo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Todos los errores y todas las equivocaciones, tanto de carácter filosófico como teológico o doctrinal, tienen su raíz en ignorar de una forma sistemática la palabra de Dios, porque así es como tiene que estudiarse la Biblia. La teología tiene que estudiarse sistemáticamente. Muy bien. Y partiendo del punto de que la nación de Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. Hay una grande confusión, otra vez insisto en esto, en tratar de mezclar a Israel con la iglesia y pues decir que ahora la iglesia es el nuevo Israel, lo cual es una barbaridad, y que nosotros ahora debemos de, muchos, como tú acabas de decir, judíos mesiánicos están convirtiendo al Mesías, jalar a los gentiles a judaizarlos, etcétera, etcétera. Pero vamos por orden. Un judío, en primer lugar, ¿quién es un judío? Un judío es la persona que desciende de Abraham, Isaac y de Jacob. En otras palabras, ninguna persona gentil como somos nosotros, que no tenemos origen judío, ni apellido judío, ni padre ni madre judía, no nos podemos hacer judíos, imposible. Entonces hay personas que dicen, bueno, abracé el judaísmo. Es muy diferente la persona judía de la religión judía, que es el judaísmo. Entonces, un judío es el que desciende
directamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. El judío mesiánico es el judío que ha aceptado a Yeshua o a Jesucristo como su Mesías o como el Salvador. Esto es muy importante porque ellos vienen a formar parte ya de la iglesia cristiana, aunque muchos judíos mesiánicos continúan con algunas costumbres del judaísmo, ¿verdad? No tenemos ningún problema con eso. Muchos de ellos siguen guardando el Shabbat, etcétera, etcétera. Y más adelante, ellos cuando tengan un poco más de información acerca de las doctrinas paulinas, van a poder entonces salir. Es como un católico que se acaba de convertir. Al principio, ¿verdad? 6 meses, 1 año, recuerdo a mi abuelita, que murió de 93 años. Se convirtió a los 80 años de edad, mi abuela materna. Y cuando se convirtió, tenía todavía ahí su cuadro del Sagrado Corazón arriba de su cama, etcétera, etcétera. Y pasó como 1 año y medio, 2 años, después de que ella comenzó a discipularse. Mi hermano Alejandro y yo la discipulábamos, le encantaba ir a la iglesia con nosotros. Comenzó a abrir los ojos y a entender claramente lo que es el cristianismo. Y así pasa con muchos judíos mesiánicos. Se convierten a Jesús, traen el judaísmo como su religión paternal o tradicional, y entonces tienen varios años que pasar para que ellos puedan abrir los ojos y entender claramente que no nos deben de jalar a nosotros, ni tampoco pensar nosotros que nos vamos a hacer judíos, que porque nos perdemos las raíces hebreas. En tercer lugar, un judío prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo o a la religión judaica. O sea, un gentil que se convierte al judaísmo nunca va a ser un judío verdadero. Simplemente es un prosélito porque están abrazando el judaísmo, pero jamás va a ser judío. Entonces es muy triste, ¿verdad?, que en estas nuevas iglesias mesiánicas, como así se llaman, haya cristianos gentiles como tú y como yo, que nos encontramos, que ya traen la kipá, cuando en 1 Corintios el apóstol Pablo enseña que el varón no debe cubrirse la cabeza cuando adora más que las mujeres. Pero los judíos tienen esas costumbres porque, repito, son judíos étnicos. Entonces, el judío prosélito es un gentil convertido a la religión del judaísmo, no es judío, abrazó la religión nada más. Muy bien. En cuarto lugar, el judaizante, que es el que más problemas ha dado. Toda la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo la escribió con ese propósito, porque el libro de los Hechos es un libro que no es doctrinal, es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces fue un problema tremendo cuando los judíos descubren que el pacto de Abraham, que desde el capítulo 12 de Génesis era ya y abarcaba al pueblo de los gentiles, les impedía a ellos en su religión tratar de aceptar que un gentil pudiera pertenecer al pueblo de Dios. Entonces un judaizante en concreto es un judío que trata de arrastrar a los gentiles al judaísmo. Eso es un judaizante, un judío étnico que trata de jalarnos a nosotros a que guardemos el sábado, a que nos circuncidemos, a que guardemos las fiestas, etcétera, etcétera, como algo oficial, religioso o litúrgico. Y finalmente, el cristiano gentil. Pues el cristiano gentil, ¿verdad? Somos todos los que no somos judíos, ¿verdad?, convertidos al cristianismo. Somos los cristianos gentiles. Cualquier persona que acepta a Jesucristo que no sea judío al cristianismo, se nos considera como cristianos gentiles. Y esta palabra goy, G-O-Y, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es importante porque en el Nuevo Testamento se tradujo como gentil, y siempre que oigamos los gentiles o hasta que llegue el tiempo de los gentiles, es el tiempo de nosotros, de los que no somos judíos, y estamos divididos completamente entre judíos y entre gentiles.
Bueno, muchas gracias, pastor, por estas respuestas. Lo que parece muy interesante es, y yo estoy de acuerdo con usted cuando usted dice que un judío, un judaizante, es un judío étnico que trata de arrastrar a los gentiles al judaísmo. Esto lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo número 15. Pero lo que pasa es que lo interesante también es que hoy en día tenemos gentiles que están tratando de arrastrar a otros gentiles al judaísmo. ¿Verdad? Que esto es lo que pasa con muchísimos judaizantes. Son personas que no son hebreas, que tienen apellidos que son evidentemente latinos y se creen judíos y quieren arrastrar a otros gentiles a costumbres del judaísmo, como lo mencionaba bien usted, con el Shabbat y la circuncisión. Entonces, qué interesante también mencionar que parece que hay también una cierta diferencia entre los judaizantes del siglo I con los judaizantes que estamos viendo en el siglo actual. No sé si usted está de acuerdo con esto. Sí, y también es importante enfatizar, José Carlos, cómo se inició todo esto. Una de las señales de los últimos tiempos es precisamente que los judíos étnicos se iban a aceptar a Yeshua en su gran mayoría, y es lo que se conoce en Romanos 9, 10 y 11, en Apocalipsis capítulo 12 como el remanente de Israel. O sea, va a haber un pequeño grupo finalmente, Romanos 11, 25 y 26, de judíos étnicos que van a aceptar a Jesús como el Mesías. Este movimiento comenzó muy fuerte el siglo pasado, así tuvo su inicio en la década de los 80s. Cantidad de judíos comenzaron a aceptar a Jesucristo y de ahí nacieron lo que se conoce las iglesias mesiánicas. Entonces comenzaron a abrir iglesias y muchos cristianos por curiosidad, ¿verdad? De qué es el judaísmo y que pues como ellos hablan hebreo, vamos a ir a esas iglesias, pero estos nuevos pastores mesiánicos, perdón, comenzaron a tratar de implementar las costumbres judaicas de la religión judaica a los gentiles, que fue un error gravísimo. Y cantidad de gentiles, hermanos nuestros, que por ignorancia no entienden la diferencia, repito, pues ya se sienten judíos y ya se pone la kippah, etcétera, etcétera, cuando jamás vamos a poder nosotros ser judíos étnicos. Ahora es importante algo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y dice el libro de Romanos, capítulo 2, pues no es judío el que lo es exteriormente. Aquí ya estamos hablando del judío espiritual. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Romanos 2, 28 y 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, la palabra judío, ¿de dónde se deriva? De la tribu de Judá, que significa alabanza. Todo lo que Pablo está diciendo, cuando le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, ahí viene la palabra, ¿quién es el judío espiritual? Nosotros, en algún sentido, somos los que alabamos verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad, es lo que dice Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Entonces, no tratemos de decirnos, ya soy judío porque voy a una iglesia judaizante, o porque ya me pongo la kippah, o porque estoy guardando el sábado, o guardo ya la fiesta de los tabernáculos, sino que entendamos claramente lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Claro, muy claro, pastor. Creo que esta parte de dejar estos conceptos bien claros para no ser malinterpretados, creo que ha sido cubierta de manera satisfactoria. Entonces, ahora quisiera preguntarle con relación al tema del Shabbat. Es muy interesante que no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde encontremos al apóstol de los gentiles, a Pablo, pidiéndole a los gentiles que guarden Shabbat. Ni tampoco encontramos esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro donde nos narra más el desarrollo de la iglesia, tanto los gentiles como los judíos mesiánicos. Entonces, es interesante que los sabatistas y los judaizantes han tratado de armar un caso a favor
del Shabbat, diciendo que precisamente la Biblia dice lo siguiente en Génesis capítulo 2, del 1 en adelante. En el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho y fueron ordenados los cielos y la tierra por todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Entonces aquí los judaizantes dicen que el Shabbat, toda la humanidad lo tenemos que guardar porque Dios lo santificó desde el Edén. ¿Qué podríamos decirle nosotros a un judaizante cuando intenta utilizar este argumento de la aparente santificación del Shabbat desde el Edén como un pretexto para obligar a los gentiles a guardar Shabbat? Simplemente la respuesta es muy sencilla. Pasaron más de 1500 años desde Adán hasta Abraham para que pudiera realmente defender esa posición. En otras palabras, no fue hasta el monte Sinaí, cuando fue llamado Moisés en el libro del Éxodo, que ahí Dios les da el Shabbat a los judíos. Antes del monte Sinaí, antes de la ley mosaica, nadie guardó el sábado. Dice el libro de el Éxodo, capítulo 33, versículo 13, Éxodo 33, 31, 33. Tú hablarás a los hijos de Israel. Estamos hablando aquí ya después del monte Sinaí. Y es Moisés el que está dando este mensaje al pueblo de Israel. Diles a los hijos de Israel, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones. ¿De quién? ¿Qué generaciones? De los judíos. Es una señal que Dios le dio al pueblo judío exclusivamente, para que sepáis que yo soy Jehová y que yo realmente lo santifico. Ahora, dejando ya el Antiguo Testamento y dándonos cuenta que es absurdo usar Génesis 2 para decir que ahí tiene que ser implementado el sábado para todos nosotros, cuando hasta casi 2000 años después comenzó en la ley mosaica a ser obligado el Shabbat. Vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que el Espíritu Santo viene 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés. Jesucristo resucita el primer día, que es el domingo, y a partir del Nuevo Testamento y a partir del libro de los Hechos, ninguno de los apóstoles, eso es importantísimo, ninguno de los apóstoles ni jamás se nos vuelve a ordenar que guardemos el sábado. Veamos, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, aunque Pablo entraba los Shabbats a las sinagogas a discutir con ellos, los apóstoles comenzaron a guardar, como dice aquí, se reunieron para partir el pan. Ya no se reunían el sábado, se reunían el primer día de semana, que es el domingo. Vamos a reforzar esta enseñanza con la primera carta a los Corintios, capítulo 16, que Pablo le manda a la iglesia de Corinto, que verdad, esto ya no tiene discusión alguna. Primera de Corintios 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. ¿Cada cuándo dice? Ustedes que nos están oyendo, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Vemos claramente que el apóstol Pablo, tanto en el libro de los Hechos, se reunieron ya para partir el pan y para tener reuniones y recoger ofrendas. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Entonces, qué importante es esto, porque el judaísmo, ¿verdad? Comenzó a tratar de
a los gentiles convertidos, de oprimirlos, de ponerles cargas, al grado que el apóstol Pablo tuvo que escribir toda la carta de los Gálatas para poder combatir estas enseñanzas que son completamente ajenas a las epístolas paulinas. Por ejemplo, Gálatas 4:10, Pablo les dice: guarda los días, los meses y los tiempos y los años, hablando de una forma satírica al grado que la iglesia de Galacia estaba haciendo. Luego tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, esto es muy importante: nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo le escribe a esta iglesia de Colosenses, donde estaba infiltrándose el gnosticismo y doctrinas completamente que le llamaban que se les aparecían los ángeles y que tenían visiones, etcétera, etcétera, que tuvieran mucho cuidado también de que nadie les impusiera ya guardar los sábados o las lunas nuevas o los días de fiestas, porque todo eso perteneció al antiguo pacto. Y de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos que en Éxodo 20 Dios le dio a Moisés, todos se repiten en el Nuevo Testamento, menos el guardar el sábado. Así que pues, José Carlos, es muy triste realmente que haya cristianos que no tengan esta información, y gracias a Dios porque tú puedas llevar a cabo y dar mucha luz a millones de cristianos que están muy, muy confundidos, y repito, por la ignorancia de la palabra de Dios. Totalmente. Yo creo que estos pasajes que usted comparte de Primera de Corintios y de Hechos, es importante resaltar que son un registro histórico de qué días empezaron a reunir los cristianos gentiles, porque no hay un solo registro como estos que usted mencionó donde encontremos a los gentiles reunidos en Shabbat. Encontramos a los judíos mesiánicos, porque bien lo leyó usted en Éxodo 31, es un pacto perpetuo entre Dios e Israel, pero aquí no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que mencione, como los que usted acaba de leer, a cristianos gentiles reuniéndose el Shabbat. Entonces es importante que los judaizantes entiendan esto y sobre todo, pastor, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, pero enseñarle a los gentiles que nosotros tenemos que guardar Shabbat es una doctrina no apostólica, porque los apóstoles nunca nos pidieron tal cosa. Entonces, por más que usted quiera armar a pedazos la doctrina a favor del Shabbat, es una doctrina implícita y es una doctrina no apostólica, porque no lo encontramos en el apóstol de los gentiles. No sé si usted estaría de acuerdo con esto. Claro, y otro punto importante, José Carlos, es cuando tú leíste Génesis 2, que Dios descansó de sus obras, recordemos algo. ¿Qué significa esto? O sea, Dios vio que todo era bueno, es la palabra hebrea te, de tío, obu, tov, que significa que no había nada que agregarle. O sea, todo lo que Dios había hecho, lo había hecho bien. Y que ya no iba a crear nada, solamente se mantuvo sosteniendo la creación. Pero al entrar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios vuelve a crear algo nuevo. Según de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta palabra nueva criatura es nueva creación. O sea, hasta el Nuevo Testamento Dios no había vuelto a crear nada hasta que formó la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos. Entonces, el cuerpo de Cristo y la iglesia no se encuentran en el Antiguo Testamento. Pablo lo dice en su carta a los Romanos, capítulo 16, el misterio oculto desde la eternidad. O sea, la iglesia es algo que Cristo menciona por primera vez en Mateo, cuando dice, y yo edificaré mi iglesia, hablando hacia el futuro. Y cuando Mateo 18 dice, si alguien te debe algo o estás en problemas con alguien, díselo tú primero y si no a la iglesia. Aquí ya está poniendo Cristo las bases de la disciplina de la iglesia que él iba a fundar.
y la iglesia, como sabemos, no fue fundada hasta el capítulo 2 de los Hechos en el día de Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo hizo algo que nunca había hecho antes de Pentecostés: formar un nuevo cuerpo y unir a tanto judíos como griegos como gentiles en el cuerpo de Jesucristo y formar un nuevo hombre. Y este nuevo hombre no existía, o esta nueva creación no existía en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque esto nos va a quitar muchas incógnitas y vamos a desaparecer muchas incógnitas también doctrinalmente de nuestra vida cristiana. Amén. Muchas gracias, pastor. Creo que el tema del Shabbat queda bien cubierto. Y ahora quisiera hacer yo la siguiente pregunta con relación a la circuncisión. Bueno, sabemos que Abraham aproximadamente vivió unos 500 años antes de Moisés. Y Dios en Génesis capítulo número 17 le ordena a Abraham, establece un pacto con él, el pacto de la circuncisión. Y podríamos argumentar, este es un típico argumento judaizante, de que la circuncisión no tiene nada que ver con la ley, porque fue 500 años antes de ella, vemos a Abraham circuncidándose. Y también se podría algunos argumentar que si Jesús se circuncidó y si nosotros somos seguidores de Jesús, deberíamos estar también circuncidados. ¿Por qué los cristianos gentiles no debemos circuncidarnos? Bueno, si estamos hablando como un ceremonial obligatorio para poder cumplirlo, ¿verdad? Tenemos que recordar claramente otra vez que Jesucristo vivió bajo la ley. En Mateo 5, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo haya cumplido. Cristo venía a hacerse hombre para que él pudiera llevar a cabo y la infección, la plaga, ahora sí, la plaga del virus del pecado, y él ser la vacuna para poder vacunarnos a nosotros y darnos realmente la medicina de la plaga del pecado. Entonces, él se hace hombre para llevar toda la carga que la ley demandaba, porque maldito es el que muere bajo la ley, y en ese momento nos justifica su muerte y su resurrección en la cruz de Cristo, en el monte Calvario. Pero Cristo vive bajo la ley, y todos los 4 evangelios, desgraciadamente, cuando abrimos la Biblia, dice al principio de Mateo, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza hasta el libro de los Hechos, José Carlos. Los 4 evangelios están bajo la ley, y si no aprendemos a diferenciar esto, vamos a ver que las cosas que Cristo dijo en los 4 evangelios los dijo bajo la ley. Cuando él muere en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Las tinieblas, un terremoto, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que el velo simbolizaba? La prohibición de la entrada de los sacerdotes al lugar santísimo bajo el antiguo pacto en el tabernáculo. Y en ese momento, al rasgarse el velo, dice Hebreos 10, que ahora ya no tenemos ninguna ni impedimento, ningún obstáculo para poder entrar libremente con una conciencia libre de pecado por la sangre de Cristo al lugar santísimo. Entonces es importante también diferenciar las etapas en la Biblia, por el amor de Dios. Los 4 evangelios fueron escritos bajo la ley, y nosotros comenzamos a ver la formación del cuerpo de Cristo, que es una nueva entidad, hasta el libro de los Hechos. Claro, y esto resulta muy importante de reconocer las dispensaciones, porque si no vamos a hacer unos grandes enredos. Por ejemplo, yo no solo diría que los 4 evangelios, yo diría que también Hechos 1, porque nosotros vemos en Hechos 1 cómo escogen al apóstol Matías echando suertes, que era una práctica típica del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo deja de estar con nosotros y entra dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que Jesús dijo en Juan, el Espíritu Santo estará, que está con ustedes, estará dentro de ustedes. Entonces, las personas no entienden esto, no entienden los contextos de las dispensaciones y de los pactos, y por eso es que hacen estos enredos. Pero, pastor, una pregunta. Entonces, ¿por qué razón Pablo estuvo de acuerdo con que Timoteo se circuncidara? Bueno, lo hizo, acordemos una cosa, tenemos que entender otra vez lo siguiente: el libro de los Hechos es un libro en transición, y hay cosas que hizo Pablo, ¿verdad? Como raparse, como hacer que se circuncidaran ciertas personas.
porque no estaba muy clara la comprensión entre los judíos y entre los gentiles, de que los gentiles formamos parte ahora del cuerpo de Jesucristo. Y por eso dice Pablo en su primera carta a los Corintios que él se hacía a todos, a todas. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años mi esposa y yo fuimos invitados a una iglesia pentecostal, pero muy, muy extrema, donde los hombres se sentaban de un lado y las mujeres del otro lado con un velo en la cabeza. Hay muchas iglesias pentecostales que continúan con esta tradición y bueno, no hay ningún problema, son nuestros hermanos en Cristo, ellos quieren perpetuar esa costumbre, ¿verdad? Y entonces mi esposa me dijo, ¿qué hago? Porque me parece absurdo que nos separen a los hombres y a las mujeres. Le dije, vamos a hacernos a ellos y si me están invitando, no voy a causar una controversia. Ponte tu velo y nos hacemos bye bye desde lejos, ¿verdad? Porque estábamos separados los dos. Y al final, ¿verdad? Del servicio me invitaron los pastores a cenar, me preguntaron mi opinión, les dije claramente qué pensaba yo, que leyeran 1 Corintios capítulo 11, etcétera, etcétera, 2 de Timoteo capítulo 2, pero es un ejemplo, ¿verdad? Alguien me preguntaba, ¿por qué el hermano Alducin obligó a...? No, yo no obligué a mi esposa, simplemente no quisimos tropezar a los hermanos y no había ningún problema, ¿verdad?, en que mi esposa se pusiera el velo. Entonces, hay muchas situaciones similares a las que Pablo atravesó en el libro de los Hechos que no se volvieron a repetir en ninguna de sus cartas después. Ya por eso el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Las epístolas paulinas y las cartas de Pedro y de Juan explican lo que pasó en el libro de los Hechos. Ese es el error tan grande de usar pasajes del libro de los Hechos y tomarlos como algo doctrinal. Totalmente. Claro, es como ceder en las pequeñas cosas para ganar las más grandes, precisamente, ¿verdad? Claro. O sea, cedemos en lo pequeño para poder ganar lo que realmente importa. Como dice 1 Corintios 8 y que Romanos 14, disculpa, José Alfredo, si vas a la casa de una persona que no es cristiana y te sirve puerco, cómetelo. Si te sirve camarones, cómetelo, ¿verdad? Por causa de tu conciencia. Ahora, si alguien llega y te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no te lo comas. Entonces, tenemos que entender algo, ¿verdad? Todas las cosas nos son permitidas, mas no todo nos conviene. Y aquello que no es de fe, como dice Romanos capítulo 14, es pecado. Entonces tenemos que ser guiados por nuestra conciencia y tenemos que madurar para poder ya tomar decisiones maduras que realmente no puedan tropezar a los demás. Amén. Pastor, yo quisiera tocar un tema que es muy importante y está en Hechos capítulo número 15. Yo quisiera que habláramos un poquito de Hechos capítulo 15. Yo no sé si usted estaría de acuerdo conmigo en el hecho de que es una lástima que el verso 15 comience ahí, porque si nos ponemos a ver bien el contexto, realmente el capítulo 15 está un poco conectado con el capítulo 14, cuando dice que Pablo llegó a Antioquía y ahí se quedó, hizo discípulos gentiles, y después conecta lo siguiente con Hechos capítulo 15, verso 1. Pero algunos de los que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, si seguimos estudiando el contexto, vamos a ver que también hubo otro problema. Dice el verso 5, pero algunos de los que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. ¿Qué podemos aprender, pastor, con relación a Hechos, capítulo número 14 y 15, con relación a todos estos temas que estamos hablando de los judaizantes? ¿Cuál es el mensaje que nos deja Hechos, capítulo número 15 y 14? Ahora sí que es el resumen, José Carlos, de todo lo que hemos estado hablando. Ahí está la clave de todo en Hechos capítulo 15. El problema que existía cuando Jesús viene y reúne, Jesús fue judío, sus discípulos fueron judíos, excepto Lucas, que era médico y es el único que no era judío, que fue el que escribió el libro de los Hechos. El problema había en que los judíos, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos un intelecto limitado, tenemos capacidades finitas,
porque pues no somos Dios, desde luego, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Y esto pasa de un católico que se acaba de convertir, repito, va a tardar 6 meses, un año, en, como decimos vulgarmente en México, en que le caiga el 20 o el que pueda entender la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. O un judío que creció con el judaísmo, se convierta al Mesías, le va a tardar 1 año, 2 años, 3 años en entender y en discernir la diferencia. Entonces, ya podemos comprender lo que pasó en Hechos 15. De repente, pues la nueva noticia es que no somos el único pueblo de Dios. Los gentiles también son el pueblo de Dios. Y ahí viene los argumentaciones, las discusiones que Pablo y todos los hechos tuvo en las sinagogas, tratando de explicarles el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, llegó el momento en que ya estaba tan caliente la situación que los apóstoles decidieron reunirse en este primer concilio de la iglesia, y vemos nosotros claramente en el versículo 5 y 6 lo que tú acabas de leer, que vinieron a decir, se tienen que circuncidar y tienen que guardar estas cosas que pertenecían al antiguo pacto. Y en el versículo 28 y 29, esta es la conclusión a la que llegaron. Porque ha padecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas? Que se abstengan de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien haréis, pásenla bien. Esto es lo único que los cristianos gentiles debemos de guardar del Antiguo Testamento. No comer la famosa moronga, no sé en Costa Rica cómo le llaman. Morcilla. La sangre, ¿perdón? Morcilla. Morcilla, también en España, aquí es moronga, en México. Y entonces nada de sangre. Cuando matamos una gallina, yo me acuerdo cuando viví mucho tiempo en el rancho, hay que cortarle la cabeza a la gallina y que se desangre la gallina y después a meterla al agua hirviendo. Nunca comer ningún animal con su sangre dentro, porque Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre. Y esta palabra vida en el hebreo es nepesh, que se pronuncia nepej, que es el alma. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que el alma se encuentra en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, que derramó su alma, su vida. Entonces, para Dios es lo más sagrado que existe y es lo único que se nos prohíbe, y lo mismo también la fornicación. La fornicación abarca cualquier uso del sexo fuera del matrimonio. Llámese homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, etcétera, etcétera. Cualquier uso del sexo fuera de emisión del matrimonio es fornicar. Guardémonos de estas cosas. Este es lo único del Antiguo Testamento que nos es impuesto a los cristianos gentiles. Claro, y yo quisiera preguntarle, pastor, con respecto a este tema. Yo pienso así, no sé qué pensará usted, me gustaría que me dé su opinión. Es interesante, ¿verdad?, que menciona esto Santiago por lo cual yo juzgo, versículo 19, que no se añadan dificultades a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que escribirles que se abstengan de lo contaminado de los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. Y es interesante esto del estrangulado, de los ídolos y de la sangre, que tenía que ver con prácticas muy propias también de los gentiles. Me parece a mí que Santiago recomienda esto también como para que el convivio entre judíos mesiánicos, precisamente, y gentiles que se convierten al Mesías, sea como más armonioso. Me parece que son como algunas cosas, como lo que veníamos hablando anteriormente de lo que es ¿verdad?, la regla del amor, de como Pablo, que se hacía judío con los judíos y gentil con los gentiles. Me parece que esta recomendación de Santiago tiene que ver con que sería bueno que los gentiles hagan estas cosas para que no se vuelvan como abominables ante los judíos. ¿Qué pensaría usted con respecto a esto? Sí, bueno, en ese tiempo los gentiles tampoco estaban muy conscientes
ignoraban totalmente todas las costumbres de los judíos, ignoraban todas las cosas que tenían que guardar, no tenían conocimiento de las fiestas, etcétera, etcétera. Y aquí fue básicamente algo, porque de aquí, de Hechos 15, los apóstoles, sabemos, comienzan a dispersarse por todos lados. Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma, soñaba con ir a España, cosa que no, su sueño no se le pudo cumplir. Y entonces ellos ahí en este concilio de Hechos 15 comprendieron y establecieron este ordenamiento, estas regulaciones, para que cuando ya se fueran al mundo entero, pudieran darle este mensaje a todos los gentiles. Ya los gentiles con el tiempo iban a comenzar a comprender, y ya finalmente esta es la razón por la cual se escribió la carta a los hebreos, para explicarles claramente en el libro de los Hebreos que muchos judíos que querían regresar otra vez a las costumbres del antiguo pacto estaban a punto de apostatar. Totalmente. Totalmente. Pastor, tal vez nos queda una pregunta más en la que hay que hondar. Entonces, bueno, estamos viendo que la posición de los apóstoles fue esta, de que esta es la decisión que ellos entregan por carta, que se abstengan de lo ahogado, de la fornicación, de comer carne con sangre. Pero aquí entonces nos despierta una pregunta. Si los apóstoles le dicen a los gentiles que estas son las cosas que tienen que guardar, la pregunta es, ¿acaso no se vuelve entonces inservible la Torá y la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento? O sea, ¿de qué sirve entonces el Antiguo Testamento en el Nuevo Pacto para un cristiano gentil? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el papel que tiene el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento específicamente para nosotros los cristianos gentiles en el Nuevo Pacto. Muy bien. Muy buena pregunta para terminar, José Carlos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y todo lo demás ya, Proverbios, los profetas, etcétera, etcétera, ya forman otra parte, ¿verdad? Entonces la Torá son los primeros 5 libros que se llama la ley. La palabra Torá significa ley. Entonces, ¿de qué forma Dios, cuando formó el primer pueblo, que fue el pueblo de Israel, y la razón por la cual formó a Israel fue precisamente para que a través de ellos principalmente descendiera la línea genéticamente del Mesías, de Jesucristo? Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que se promete que la semilla heriría en la cabeza a Satanás. Entonces Dios forma a Israel para formar una nación, y después ya esta nación tenía la responsabilidad de propagar el mensaje de un solo Dios, como dice Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y de ahí dar las regulaciones y las leyes que Dios establecía para el mundo entero. Número 1, en el libro de Levítico, Dios da leyes ceremoniales. En el libro del Éxodo, las leyes ceremoniales le enseñaron a Israel cómo acercarse a un Dios santo a través del sacrificio de un ser inocente, de un animal. En el libro de Deuteronomio, Dios da las leyes civiles. Es el segundo tipo de leyes que da. Y después, en el tercer libro de Éxodo y de Levítico y de los Números, Dios da las leyes morales que están en el libro del Éxodo. Entonces, estos 3 libros, Éxodo y Levítico, nos dan las leyes ceremoniales, las leyes morales, que son los 10 mandamientos, y estas 3 leyes quedaron como principios espirituales para nosotros. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, Dios le dice a Moisés las bases de la abogacía, del famoso voto de Hipócrates, que una mujer con los ojos vendados, con una espada, con una balanza, que es el símbolo de los abogados, y que es lo que antes de que se dé el derecho romano, porque comienza la democracia en Atenas, Dios ya le había dado a Israel las leyes de que los jueces deberían tapárselos, no juzgar de acuerdo si era rico, si era pobre, si era blanco, si era negro, con justicia, y establece las leyes civiles. Ahora, esos principios los absorbemos nosotros, los principios de cómo acercarnos a Dios,
ya lo explica el libro de los Hebreos, que se explica en el Levítico, y las leyes, los 10 mandamientos, Cristo los cumple en nuestro lugar, que es Romanos 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué aprendemos de la Torá? Las guerras, por ejemplo, de Josué son inspiración o son tipos de los antitipos de la guerra espiritual en la que nos encontramos nosotros. Ahora, todos estos principios de las guerras físicamente, cuerpo con cuerpo, nos simbolizan la guerra espiritual en la que ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, ahora es una lucha espiritual. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos sirve como base para principios espirituales que tienen muchas aplicaciones. Y de ahí podemos tener el libro de los Salmos, que es una maravilla, es uno de mis libros devocionales de todos los días, la sabiduría en cápsula, el libro de Proverbios y todos los libros proféticos, Amós, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, que nos dan la nota de que qué importante que Israel regresara en el 48 a la tierra para que supiéramos que estamos en los últimos tiempos. En fin, hay más de 25 o 30 conceptos que podíamos nosotros barajear para poder explicar claramente que el Antiguo Testamento ya no se aplica lo que era obligatorio como el diezmo. El diezmo era obligatorio. En el Nuevo Testamento no es obligatorio. Cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no se nos obliga a dar el 10, el 15, ahora sí, que cuando nazca en el corazón. Pero claro que si en el Antiguo Testamento era el 10, pues ya no vamos a dar el 10, pues seríamos muy legalistas. Ahora el cristiano tiene que dar el 15, el 20, el 30%, dice, según hayas prosperado. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo, o el pueblo de Dios, mientras más estudiamos la Biblia y de una forma sistemática la teología cristiana. Amén, amén. Entonces, es muy importante esto que el pastor Alducin nos está diciendo de hacer esta distinción de las leyes morales, civiles y ceremoniales, que por supuesto cuando nosotros leemos las cartas de todos los apóstoles, queda confirmado ese código moral. También yo pienso, pastor Alducin, no sé usted si estaría de acuerdo conmigo en esto, de que estas leyes morales tampoco no son solo exclusivamente de la ley de Moisés, también de la ley de la conciencia. Porque, digamos, cualquier persona en cualquier cultura sabe que matar es malo, sabe que violar a una mujer es malo. Claro, muy buena pregunta también, porque una vez en relación a esto, una vez me preguntaron, ¿y qué de las personas que van a morir sin Cristo? Musulmanes, budistas. Esto es importante que la gente lo conozca, ustedes jóvenes universitarios, para que tengan también municiones para contestarles a sus maestros. ¿Qué de aquellas personas que nunca tuvieron la Biblia, que nunca oyeron de Cristo, etcétera, etcétera? Lo dice Romanos 2, versículo 14 y 15. La Biblia nos da respuesta a todas las interrogantes que podamos tener. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice Pablo? Que hay muchas personas que vamos a morir bajo esta ley. Tuvimos conocimiento, como le dijo Cristo a los fariseos, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que yo hice en Capernaum y en Betsaida, se hubieran arrepentido. Por lo tanto, ustedes son más culpables que los sodomitas en el día del juicio, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Todos los que hemos conocido la Biblia, Dios nos va a juzgar más elevadamente, pero los que nunca conocieron a Cristo, ¿cómo los va a juzgar Dios? Por su conciencia. Y por eso dice la Biblia, no juzguéis nada antes de tiempo, porque la conciencia es el secreto del corazón de los seres humanos que solo conoce Dios. Así que no nos preocupemos, no va a haber nadie que Dios condene ni al lago de fuego en el infierno que no haya sido examinado en su conciencia antes por Dios. Y eso solo Dios lo sabe. Amén, totalmente. Pastor Alducin, ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales para escuchar más de sus enseñanzas? Estamos en Instagram, en Armando Alducin Ministries, Armando Alducin en Facebook, en Twitter y en vidanuevaparaelmundo.org.mx.
vidanuevaparaelmundo.org.mx. Bueno, ustedes han escuchado qué importante es que también sepan dónde pueden seguir escuchando las enseñanzas del pastor Alducin. Creo que también le faltó mencionar, creo, pastor, que también lo podemos encontrar en YouTube también. Sí, claro, están más de 5,500 videos. Sí, es verdad. Yo escucho muchos sus videos en YouTube, así que no se les olvide, si quieren seguir escuchando más al pastor Alducin, buscarlo por Instagram, buscarlo por Facebook, por Twitter, por YouTube. Hay bastante material también en la página de Vida Nueva para el Mundo. Ahí pueden seguir escuchando más de sus enseñanzas. Pastor Alducin, demasiado agradecido con esta entrevista. El tiempo se me ha ido cortísimo en lo personal. ¿Algún mensaje, pastor, que pueda darle usted al pueblo de Dios de cierre con relación a este tema? ¿Algún consejo, algún mensaje para que quede grabado en el corazón del pueblo? Quiero decirle que hemos tenido más de 1,800 personas que nos están escuchando ahorita en vivo. Más de 1,800 personas han estado escuchando esta entrevista. Así que tal vez un mensaje final, pastor, para estas personas que nos están escuchando y que escucharán después en diferido. Que tenemos que contender ardientemente por la fe hasta el final. Estamos atravesando tal vez el tiempo de los más peligrosos que la iglesia ha atravesado. Este último año de pandemia famosa, donde la mayor parte de las iglesias se cerraron, donde ya no nos dan permiso de reunirnos, etcétera, etcétera. Dios está purificando la iglesia y está usándolo esto para que aprendamos que tenemos que discipularnos individualmente, como dice 1 Corintios 3, fíjese cada quien cómo sobreedifica. O sea, muchos cristianos solamente dependían del domingo, del mensaje del domingo. Ahora con la pandemia no teníamos ya ningún pretexto. Dios está limpiando y purificando su iglesia. Tenemos que permanecer firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado, contender ardientemente por la fe, unirnos hoy más que nunca a la palabra de Dios, guardar este libro en nuestro corazón, amarlo con pasión por la verdad, apasionados por la verdad y vivir una vida de oración mucho, mucho más intensa, más profunda, porque tenemos que discernir lo que el Espíritu Santo va a hacer en estas próximas semanas o meses en el mundo, porque principalmente yo lo puedo decir como un testimonio íntimo. Yo pienso que realmente nos encontramos ya no en los últimos días, en los últimos años, perdón, o en los últimos tiempos, sino en los últimos días de la historia humana. Ya se oye la voz del novio que viene por la iglesia, ya los 4 jinetes del Apocalipsis parece que ya se oyen los cascos en el cielo y todo el escenario está perfectamente bien ya pavimentado y establecido para que podamos en cualquier día ser arrebatados por el Señor y millones de cristianos que vamos a desaparecer y se desatará en este mundo los 7 años de la tribulación. Permanezcamos firmes en esta esperanza hasta el fin, porque el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y vivamos para Dios. Amén. Muchas gracias a toda la comunidad de Teología Paulina que ha escuchado esta entrevista. Pastor Alducin, mil gracias. Esperamos que no sea la última vez que tengamos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros. Gracias a todos los amigos de Teología Paulina. Que Dios me los bendiga mucho. No se les olvide estar compartiendo esta entrevista en diferido para que las personas que se la perdieron puedan escucharle más. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan mucha paz. Pastor, muchas gracias.